Sean todas y todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. En esta edición compartiremos con ustedes un acto especial donde el presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, fue reconocido por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana durante una actividad organizada por esta institución como parte de la conmemoración del 177 aniversario de la Constitución de la República Dominicana. Así es, Tomás. Durante esta actividad el magistrado Ray Guevara dictó la conferencia magistral La Constitución y los órganos extrapoderes, en la que afirmó que el TC define los órganos extrapoderes como lo que son creados por la Constitución para actualizar y perfeccionar el principio de separación de poderes. Inmediato pasamos con tan edificante disertación. Que lo disfruten. Lo primero es que el principio de separación de poderes quedó instaurado en nuestro ordenamiento jurídico desde la Constitución Fundacional del 6 de noviembre de 1844, al establecerse esos tres poderes clásicos del Barón de la Brede y de Montesquieu: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esa Constitución decía: se ejercen separadamente, son esencialmente independientes, responsables y temporales, y sus encargados no pueden delegarlos ni salir de los límites que le fija la Constitución. Los textos constitucionales posteriores, incluido el actual, han mantenido la vigencia del principio de separación de poderes. En la Constitución del 26 de enero de 2010, que es la que está vigente, salvo la reforma del 15, que era única y exclusivamente sobre el tema de la reelección presidencial, se dice en ese artículo 4 que el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo, y se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, y esos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes. A estos poderes tradicionales, como ustedes han escuchado, se le encomendaron las funciones esenciales del Estado de esa época, pero el Estado como la sociedad han evolucionado, y entonces muchas de esas actividades que estaban centralizadas en el Estado fueron descentralizándose y se fueron creando algunos órganos dependientes o independientes o bajo la estructura de los viejos poderes creados, o sencillamente en un nivel de independencia, de descentralización bastante efectiva. Recordemos que al amparo del constitucionalismo liberal de los finales del siglo XVII y XVIII, esta división de los poderes respondía a la idea de limitar el poder de los gobernantes para impedir los innumerables vicios que había provocado su concentración en manos del monarca de turno y los demás estamentos de poder. Miren, yo no puedo sustraerme, si ustedes tienen algún tiempecito, yo también. Yo no puedo, a veces yo empiezo a ver cosas y yo no puedo sustraerme a lo que yo hago en la cátedra universitaria desde hace 51 años, dar alguna explicación. Yo acabo de decir que evidentemente una de las preocupaciones del constitucionalismo, siglo XVIII, XIX, XX, y todavía uno puede decir XXI, es la limitación del poder de los gobernantes frente a los innumerables vicios que había provocado la concentración del poder en manos de los monarcas. Es que la historia de la Constitución, es que la historia del constitucionalismo es una lucha por la limitación del poder de los gobernantes. Ese es el fundamento. A mis estudiantes de constitucional yo les digo, si ustedes al final del curso no terminan sabiendo que la Constitución escrita es un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes, ustedes han perdido su tiempo y yo también. Y claro, si se va a limitar el poder de los gobernantes, ¿qué hicieron? Dividir la organización del poder. Y entonces por eso es que Locke habla primero de dos poderes del Estado y Montesquieu habla ya de tres poderes del Estado,
el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, bajo la premisa de que solo el poder detiene al poder. Ahora, fíjense bien, Juan Pablo Duarte tiene el mérito extraordinario que fue el único fundador de una república que escribió un proyecto de constitución. Martí no lo hizo, Máximo Gómez no lo hizo, Bolívar no lo hizo. Sin embargo, Juan Pablo Duarte escribió un proyecto de ley fundamental. Y Juan Pablo Duarte tuvo la visión extraordinaria de haber aprendido y haber apreciado tanto lo que él vio en los fueros de Cataluña y en Burgos, en ocasión de un viaje que hizo por toda Europa. Y por eso, en su proyecto de constitución, Juan Pablo Duarte coloca como primer poder del Estado el poder municipal, segundo, poder legislativo, tercero, poder judicial y último, el poder ejecutivo. Fíjense cómo Duarte se adelantó a lo que ha pasado después en la historia, donde el último es el primero. Entonces es evidente que el pensamiento de Duarte no estuvo presente de manera determinante en la primera Constitución Dominicana del año de 1844. Ya Duarte había sido declarado traidor a la patria, había sido expulsado del territorio nacional. Sin embargo, después de la restauración, en las constituciones de 1865, que duró unos meses, y la constitución de 1866, que también duró unos meses, aparece el poder municipal, que es, yo creo que esa es una de las asignaturas pendientes que tiene, a pesar de todas las dificultades que ha tenido la vida municipal y los problemas que hay con los ayuntamientos, si son eficientes, si no eficientes, que si gastan bien, si gastan mal. Eso es un tema, pero la verdad es que la vida, el municipio después de la familia es la primera escuela de democracia y debe estar muy cerca del ciudadano para ir formándolo en todo lo que es la organización del Estado. Yo debo decir, saltando, que naturalmente nosotros tuvimos carencias. Todo lo que es la tradición autoritaria, el autoritarismo que se generó en un país que ha tenido dictaduras, tiranías, en todos los siglos, y que han durado años. Santana, Celis, bueno, Trujillo, para decir algunos. Entonces, obviamente, nosotros hemos tenido graves problemas porque aquí se generó una cultura autoritaria, y eso es muy difícil de desarraigar. Se necesitan años de formación, de libertad y de democracia para lograr. Y en medio de todo esto, el poder que yo llamé el poder minusválido, con el respeto que me merecen quienes tienen ese tipo de discapacidades, había sido el poder judicial, sometido a la tutela del poder legislativo, porque un órgano del poder legislativo, el Senado, escogía a los jueces por 4 años. Y por el otro lado, el Poder Ejecutivo tenía el control del presupuesto. Entonces tenía una doble limitación el Poder Judicial. Eso se rompe con la reforma del 14 de agosto del año de 1994, que le da autonomía presupuestal y financiera y administrativa al Poder Judicial, y se establece el principio de inamovilidad de los jueces. O sea, el esquema tradicional de la división de los poderes del Estado se ha mantenido y se mantiene actualmente. Algunos de los considerados hoy en día como órganos extrapoder u órganos constitucionales autónomos, como yo he señalado, ya figuraban en constituciones anteriores, como es el caso de la Cámara de Cuentas y el Banco Central. La Cámara de Cuentas es más antigua que el Banco Central, porque el Banco Central aparece en el año de 1947 y la Cámara de Cuentas en 1845. Ya yo señalé que en febrero de 1854 se establecía una Cámara de Cuentas permanente para controlar, examinar, aprobar o reprobar anualmente
todas las cuentas generales y particulares de la República. Eso se parece mucho a la redacción que siempre ha tenido la Constitución. Cuando habla de las atribuciones de la cuenta de la Cámara de Cuentas, dice, examinar las cuentas generales y particulares de la República y hacer un informe al Congreso. Eso es casi lo mismo. Ahora, lo del Banco Central, como yo acabo de decir, se crea en el año de 1947, que no lo llaman por su nombre, sino que se habla de que la regulación del sistema monetario y bancario será responsabilidad de una entidad emisora única y autónoma, cuyo órgano, esa entidad es el Banco Central, pero no lo dice. Ahora sí dice cuyo órgano superior será la Junta Monetaria. No hay duda de que la Constitución de 2010 apostó por un nuevo modelo de Estado, el Estado social y democrático de derecho, y lo dice la Constitución hermosamente, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Entonces, el diseño del Estado en esa Constitución va más allá de la división tripartita del poder, yo lo he dicho hace un momento, para incluir un conjunto de órganos en el aparato estatal que junto con los tradicionales desarrollan las diversas funciones estatales requeridas en la actualidad. A estos órganos, denominados comúnmente como extrapoder u órganos constitucionales autónomos, la Constitución les dota de una característica esencial para cumplir sus cometidos: autonomía, una noción polisémica respecto de la cual el Tribunal Constitucional ha ido definiendo sus principales características conforme, como veremos más adelante. Sobre esa autonomía, Sagués nos habla y ha dicho y ha precisado que si tal autonomía es plena, el ente en cuestión merece llamarse órgano constitucional autónomo. Eso es lo que quiere decir que puede haber órganos autónomos que no son constitucionales, son descentralizados y son autónomos, pero no tienen esa característica de órgano constitucional autónomo. Para eso se necesita una serie de criterios que en el caso de la Corte Constitucional de Colombia fue uno de las primeras jurisdicciones que habló de que se trataba de fuertemente autónomo. Y claro, el diseño constitucional de cada país difiere de un ordenamiento a otro. Nosotros en el 2010 hay una serie de organismos nuevos, la autonomía se ve reforzada en esa Constitución más allá del Banco Central y la Cámara de Cuentas. Y yo debo decir que las autonomías constitucionales se proyectan en distintas entidades u órganos, dependiendo de un mayor nivel de precisión o alcance. Y hay, en el ámbito judicial, uno puede ver los diferentes niveles de autonomía. Una cosa que está muy de moda, el Ministerio Público. En el caso del Ministerio Público, la Constitución actual dice que tiene autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ese es el artículo 170 de la Constitución, lo dice claramente. En el caso del Defensor del Pueblo, dice que es una autoridad independiente en sus funciones y con autonomía administrativa y presupuestaria, artículo 190. En el ámbito de la Junta Central Electoral, que es un órgano autónomo con independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, en el artículo 202. Ahora, todo el mundo tiene derecho a sacar su propia teoría. Yo me inventé una. Yo creo que yo soy de los pocos que creen en ella, pero algún día yo creo que cuando lean eso a mediados del siglo XXI, los juristas dominicanos se darán cuenta de que es verdad. Yo he dicho que la Constitución de 2010 creó un nuevo poder del Estado, el poder jurisdiccional. ¿Por qué yo digo eso? ¿Qué es la jurisdicción? Es la acción de decir el derecho. ¿Cuál era el único órgano que podía decir el derecho en la República Dominicana? El viejo Poder Judicial.
Pero ¿qué pasa? Que la Constitución del 2010 ha creado el Tribunal Superior Electoral. Ajá. El Tribunal Superior Electoral es el que dice el derecho en materia de conflictos electorales. Esa es una jurisdicción plena que actúa y que es tan sólida y fuerte que sus decisiones son definitivas, salvo cuando las mismas sean manifiestamente inconstitucionales, y entonces el Tribunal Constitucional puede conocer de un recurso sobre ellas, excepcionalmente. En principio el órgano de cierre es el Tribunal Superior Electoral. Bueno, eso quiere decir que el Poder Jurisdiccional tiene al viejo Poder Judicial, que tiene al Tribunal Superior Electoral, pero falta el Tribunal Constitucional. Es un órgano jurisdiccional que tiene como misión constitucional garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, y que además revisa las decisiones de órganos del Poder Judicial cuando han adquirido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, la revisión de sentencias de amparo o la revisión de decisiones jurisdiccionales. Por supuesto, hay condiciones de admisibilidad, artículo 53 y artículo 100 de la ley orgánica en los casos de revisión de amparo y de decisión firme de la ley orgánica del tribunal. Entonces, es evidente que yo me atreví a decir, y yo me cito a mí mismo aquí, para que no le caiga la culpa a nadie más, en el caso dominicano el nuevo poder jurisdiccional ocupa un lugar decisivo en la protección de los derechos fundamentales y está integrado por el tradicional Poder Judicial, a cuya cabeza está la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. Al crear dos nuevas altas cortes, en adición a la Suprema Corte de Justicia, el constituyente está apostando por una domesticación jurídica del poder, por una jurisdiccionalización del conflicto político y social y por una democratización del acceso a la jurisdicción. Se trata de dos órganos extrapoder y de uno que ocupa el escalón superior del Poder Judicial, que el constituyente trata de mantener al margen de las coyunturales y veleidosas mayorías electorales y que actualizan el postulado de Montesquieu de que el poder frena al poder. En una democracia verdaderamente constitucional, todos los poderes, incluso y sobre todo los poderes de la mayoría, están limitados. Termino mi propia cita. Por otro lado, existen otros órganos que, aunque previstos en la Constitución, no se reconocen como órganos constitucionales autónomos. Es el caso, por ejemplo, de la Contraloría General de la República, diseñado, entre otras cosas, como órgano del Poder Ejecutivo rector del control interno. Ese no es un órgano constitucional autónomo, la Contraloría, eso depende del Poder Ejecutivo. Distinta es la posición y el alcance de las atribuciones de la Cámara de Cuentas, la cual goza de autonomía constitucional y sus atribuciones se extienden a la totalidad del aparato estatal, al tratarse del órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado, reza el artículo 248 de la Constitución Dominicana. Evidentemente, este tema merece ser profundizado y obviamente la propia jurisprudencia y el quehacer del tribunal lo va a hacer. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos de jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los órganos extrapoderes. Dos que son importantes del Tribunal Constitucional, que se refiere al Estatuto de los órganos constitucionales autónomos y que son muy importantes para la Cámara de Cuentas. Son las sentencias 305-14 y la 01-15. La primera fue emitida en ocasión de un conflicto de competencia planteado por la Junta Central Electoral contra el Poder Ejecutivo a través de la Dirección de Contrataciones Públicas, dependencia del Ministerio de Hacienda. Dicho conflicto se generó porque la Dirección General de Contrataciones Públicas había sido apoderada de un recurso jerárquico
contra la adjudicación de un contrato que había resultado de una licitación realizada por la Junta Central Electoral. La Dirección de Contrataciones Públicas había requerido a la Junta remitir su escrito de defensa y el expediente administrativo de la licitación. A raíz de esta situación se puso de manifiesto una diferencia de criterio entre un órgano constitucional autónomo, la Junta Central Electoral, y un órgano de la Administración Central, la Dirección General de Compras y Contrataciones, al presumirse ambos competentes, y eso es lo que se llama un conflicto positivo de competencia. Uno decía, yo soy competente, y el otro decía, yo soy competente. Bueno, hay un conflicto positivo de competencia, y entonces eso tiene que resolverlo la jurisdicción, que en este caso es el Tribunal Constitucional, y naturalmente ambos querían ejercer el control administrativo de los actos de la Junta Central Electoral. El segundo caso se contrae a una acción directa de inconstitucionalidad que tiene que ver con este órgano y que fue desafortunadamente motivo de algunas incomprensiones que fueron superadas con el tiempo. Se trata de que el Banco Central de la República Dominicana incoó una acción de inconstitucionalidad contra algunos artículos, específicamente el 32 y el 35 de la Ley 1004 de la Cámara de Cuentas, que imponen esos artículos a las instituciones del Estado la obligación de obtener autorización previa de la Cámara para poder contratar firmas de auditoría privada que fiscalicen externamente sus operaciones. En ambos casos, tanto la Junta Central Electoral como el Banco Central entendieron que tales pretensiones atentaban contra su autonomía constitucional. Antes de recrear un poco rápidamente lo que ya es del conocimiento público, porque ya eso hace años y eso fue en el 14, yo debo decir que el tribunal ha ido estableciendo cuáles son las principales características de los órganos constitucionales autónomos. Y el TC define a esos órganos extrapoder como aquellos que son creados directamente por la Constitución para actualizar y perfeccionar el principio de separación de poderes. Ellos surgen de la necesidad de separar determinadas funciones de los procesos normales de gobierno. La autonomía de la que están dotados constituye una garantía institucional asociada a la independencia con que han de ejercer sus atribuciones constitucionales. Esa es la sentencia 001, es la primera del 15, del año 15, 912. ¿Y cuáles son, de acuerdo al tribunal, las principales características de esos órganos constitucionales autónomos? En primer lugar, dice el TC que constituyen órganos fundamentales del Estado, pues están situados en el vértice de la organización política, en posición de relativa paridad e independencia respecto de los poderes públicos tradicionales. En segundo lugar, escapan a toda línea jerárquica y a los controles de vigilancia y tutela jurídica de la autoridad rectora de la administración pública, como debe ser. Ningún ministro puede darle órdenes a un órgano constitucional autónomo. Por supuesto, eso es del Poder Ejecutivo, y el órgano constitucional autónomo creado por la Constitución tiene su propia reglamentación, su ley orgánica, la Constitución y las leyes y reglamentos que pueda tener. En tercer lugar, reciben de la Constitución, no de una ley. Las atribuciones de esos órganos constitucionales no se las da la ley. Fundamentalmente, la Constitución puede decir y demás funciones que establezca la ley, pero las funciones esenciales las establece la Constitución. En consecuencia, reciben directamente de la Constitución el estatus y competencias esenciales que definen su posición institucional en la estructura del Estado y concretan esas instituciones las formas de gobierno, y el Estado manifiesta a través de ellos su voluntad con la máxima eficacia formal. Y claro, los parámetros bajo los cuales ejercen sus funciones no pasan por los criterios inmediatos del momento, sino que al ser órganos troncales o supremos, preservan el equilibrio institucional de la República y participan con los poderes tradicionales en la dirección política del Estado. Esa es la verdad. Eso no lo digo yo.
Eso lo dice la propia Constitución. Claro, yo debo destacar que el tribunal ha advertido que la autonomía constitucional no puede ser concretizada como una regla general aplicable en términos idénticos a los diversos órganos extrapoder, sino que se trata de una noción gradual que hay que desentrañar en cada caso concreto. Bueno, y el tribunal no se queda en eso, como diciendo yo le tiro la pelota al otro. No, el tribunal se atreve y el tribunal fija una serie de criterios para delimitar la intensidad de la autonomía de ese órgano constitucional. En primer lugar, la naturaleza de las funciones jurisdiccionales, fiscalizadoras, regulatorias, administrativas, atribuidas por la Constitución al órgano. En segundo lugar, la regulación orgánico-legal que desarrolla el régimen normativo propio del órgano. Normalmente estos órganos tienen una ley orgánica, que por supuesto la ley orgánica tiene una jerarquía, con la ley ordinaria, la mayoría que se requiere, y entonces, bueno, eso demuestra que hay un singular interés del Estado de dotarlo de un régimen normativo propio. En tercer lugar, los mecanismos de interacción o interdependencia objetiva con otros poderes y órganos establecidos por la Constitución y las leyes orgánicas que los regulan. Y naturalmente también el tribunal ha dicho que la propia Constitución establece los mecanismos de interacción o interdependencia objetiva con los otros poderes y órganos establecidos por la Constitución y las leyes orgánicas que los regulan. También hay que examinar el nivel de protección que se brinda a sus titulares. Esto es el carácter de la designación, el tiempo de permanencia en el cargo y las causas de remoción o de destitución. Eso es fundamental en los órganos constitucionales autónomos, porque estos órganos controlan y a nadie le gusta que lo controlen. Son diversos tipos de control y entonces por eso es que ahora aparecen una serie de precauciones, de mandatos no coincidentes con elecciones, de inamovilidades permanentes, una serie de cuestiones para garantizar el feliz funcionamiento de esos órganos extrapoder. Y naturalmente el tribunal habla de la fuerza imperativa de las decisiones que adopta el órgano en ejercicio de sus propias competencias. Y claro, de ahí a lo que yo acabo de decir, pues naturalmente eso nos va a conducir a una autopista. ¿Cuál es? Que la autonomía constitucional es una autonomía reforzada, que hay órganos que son autónomos, pero no son constitucionales y no tienen la autonomía reforzada que tienen los órganos constitucionales autónomos. Y el tribunal ha establecido que estos órganos se rigen por un régimen normativo propio integrado por la Constitución, sus respectivas leyes orgánicas y la reglamentación interna de la que ellos mismos se doten para su adecuado funcionamiento. Esa es la autonomía reforzada. Su autonomía se distingue de aquella meramente administrativa que la Constitución reconoce a los organismos autónomos y descentralizados de la administración pública y de la reconocida en el ámbito de la administración local o municipal para estimular la descentralización territorial. De modo que el Tribunal Constitucional, el TC, ha precisado que los órganos constitucionales están dotados de una autonomía reforzada, es decir, de un grado tal de autonomía muy superior al de los entes administrativos y municipales, que les garantiza una esfera libre de controles e injerencias del Poder Ejecutivo. Eso está en la sentencia TC 305, 14, 11, 7. De hecho, el TC, el Tribunal Constitucional, destaca que a partir de la Constitución de 2010, el legislador ha delimitado la aplicabilidad de las disposiciones legales externas al régimen normativo propio de los órganos constitucionales, precisamente para preservar su autonomía constitucional. Y aquí han intervenido también, y hay que mencionar la propia sentencia TC 001 del 15-915, y eso es muy importante. Y eso sin desmedro de las relaciones de colaboración y diversos medios de acción recíproca que entran en una nueva dinámica del principio de separación de poderes. De hecho, puede afirmarse que la autonomía también se ejerce paradójicamente
por la participación de alguno o alguno de los poderes tradicionales en la dinámica propia de estos órganos, de manera especial en el nombramiento o ratificación de sus titulares o jerarcas, pero también en la aprobación de sus presupuestos y en una adecuada rendición de cuentas. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son las manifestaciones esenciales de la autonomía constitucional? Bueno, el tribunal lo fue delineando, no se quedó en decir, bueno, hay unos órganos constitucionales autónomos que tienen autonomía reforzada y que la autonomía reforzada se manifiesta a través de estos elementos. No, hay manifestaciones y el tribunal dice, hay 3 manifestaciones de esa autonomía reforzada. La autonomía constitucional funcional, la autonomía constitucional administrativa y la autonomía constitucional presupuestaria. En cuanto a la autonomía funcional, ha precisado el tribunal que implica el mayor grado de independencia o autogobierno para que el órgano ejerza las competencias específicas que le han sido encomendadas por la Constitución y por su ley orgánica. Abarca la potestad de planificar, desarrollar, ejecutar, dar seguimiento y realizar la evaluación y control de desempeño institucional en relación a aquellas políticas, estrategias, metas y objetivos que sean necesarios para ejercer su función. Pero también está la autonomía administrativa, y dice el tribunal, abarca la capacidad de autoorganización y autoadministración necesarias para que el órgano pueda realizar sus atribuciones. Se ejercita a través de normas reglamentarias o mediante decisiones o actos de carácter no normativo, porque no son hacia el exterior, son hacia lo interno. Le otorga potestad de disponer de sus recursos humanos, como lo entienda, materiales y financieros, de la forma que resulte más conveniente para el cumplimiento de sus fines. Uno siempre tiene el marco de referencia de las instituciones del Estado, pero esas instituciones del Estado no pueden venir a dar órdenes a un órgano constitucional autónomo. Esa cosa, por supuesto, en democracia eso es más fácil, porque la cultura autoritaria que hay aquí ha sido muy severa y es muy difícil uno reivindicar su autonomía, porque aquí la gente está acostumbrada a otra cosa. Entonces, es importante que eso quede claramente establecido. Y finalmente el tribunal define la autonomía presupuestaria y dice, incide ampliamente en la autodeterminación del órgano al garantizarle una amplia libertad de acción en la elaboración de los presupuestos y en la programación de su ejecución acorde a las necesidades de cada institución. En este sentido, ha precisado que no es posible garantizar el funcionamiento adecuado de los poderes y órganos fundamentales del Estado si no se les asignan fondos suficientes en el presupuesto general del Estado. En este sentido, los órganos constitucionales autónomos, aunque no gocen de una especialización presupuestaria orgánico-legal, como es el caso de un poder tradicional como el judicial o el caso del Ministerio Público, dice el tribunal, cito, se encuentran habilitados para participar proactivamente en el proceso presupuestario, tanto en la etapa de formulación del proyecto general que deberá presentar el Poder Ejecutivo, como en el momento de discusión y posterior aprobación por parte del Congreso Nacional. Termino la cita, esta de la sentencia 00115. Por supuesto, esta capacidad de autogobierno, autoadministración y autodeterminación debe desarrollarse sin interferencias de otro poder u órgano, de modo que deben quedar exentos de la influencia de otras instancias sobre sus actuaciones, que valiéndose de distintos mecanismos de presión, pretendan evitar la realización efectiva e independiente de sus atribuciones. Esto no cercena las necesarias adecuadas relaciones de colaboración que deben existir entre los distintos poderes y órganos estatales para la realización eficaz de los diversos fines estatales. Eso lo dice la sentencia 305 del 14. El tribunal ha advertido que de las manifestaciones esenciales que acabamos de ver de la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, emergen una serie de competencias accesorias e instrumentales que son indispensables para el adecuado desempeño de las competencias fundamentales que tiene el órgano en cuestión. Las competencias accesorias son sustantivas, ligadas indisolublemente a las fundamentales y las instrumentales, aquellas que sirven de medio
para el ejercicio de una competencia fundamental o accesoria del órgano. La autonomía en su integralidad no se materializa solo a través de las competencias fundamentales que la Constitución le reconoce a estos órganos, sino también de estas competencias accesorias e instrumentales. De modo que hay un nexo inescindible entre estas y las potestades que la Constitución y las leyes orgánicas reservan a estas instituciones. El tribunal ha advertido que la lesión a este tipo de competencia habilita la intervención contra la lora de la justicia constitucional, de conformidad con los procesos y procedimientos definidos en la Ley 137-11. Ahora, en esa línea de razonamiento, bueno, se producen vulneraciones a la autonomía de los órganos constitucionales autónomos. ¿Qué hacer? El tribunal ha admitido que la vulneración a la autonomía de los órganos constitucionales autónomos es una cuestión gradual que admite diversos niveles de afectación. No siempre la violación tiene el mismo efecto. El TC hizo acopio de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Mexicana en cuanto a la definición de las distintas prohibiciones para asegurar el principio de separación de poderes y cuya magnitud se intensifica de un grado a otro. En primer lugar, y fíjense cómo el tribunal va definiendo esas vulneraciones. En primer lugar está la intromisión. ¿Cuándo se da la intromisión en la vida de un órgano constitucional autónomo? Cuando uno de los poderes se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión. Luego está la dependencia, que es la segunda manifestación de vulneración a la autonomía de órganos constitucionales autónomos, que implica que un poder impida a otro de forma antijurídica que tome decisiones o actúe de manera autónoma. Y más grave que eso está la subordinación, que es la más grave, valga la redundancia, vulneración al principio de separación de poderes. Y dice el tribunal en la 0115, no solo implica que un poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante. La diferencia con la dependencia es que mientras en esta el poder dependiente puede optar por evitar la imposición por parte de otro poder, en la subordinación, el poder subordinante no permite al subordinado un curso de acción distinto al que le prescribe. En el caso Banco Central, Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional estableció que el control de desempeño y resultados, autocontrol, realizado a través de organismos que formen parte del órgano a requerimiento de este, por firma de auditorías privadas, forma parte de la autonomía constitucional de los órganos constitucionales autónomos. El TC interpretó que la exigencia de obtener autorización de la Cámara de Cuentas para contratar firmas privadas que auditaran la gestión del Banco Central constituía una afectación de dependencia porque impedía a los poderes y órganos ejercer de manera autónoma las competencias instrumentales de evaluación y control de desempeño de resultados y resulta contraria al principio de separación de poderes. En consecuencia, declaró no conforme con la Constitución el artículo 32 de la Ley 1004 y una parte del artículo 35 de la misma. En modo alguno, como veremos a continuación, tales auditorías sustituyen el control que debe ejercer la Cámara de Cuentas en el marco de sus respectivas competencias. Se trata de cuestiones distintas. El precedente fue reforzado por la sentencia 171 del 16 del Tribunal Constitucional. Y esa decisión del tribunal estableció que las disposiciones de la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas, que en su conjunto regulan las atribuciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas como órgano rector del sistema, dice el tribunal ahora, entre comillas, deben interpretarse en la medida que no resulten aplicables a la Junta Central Electoral ni a los demás órganos y entes de rango constitucional con autonomía reforzada, como es el caso de la Cámara de Cuentas, en lo que respecta al ejercicio de facultades de reglamentación, instrucción, supervisión y control administrativo por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Termino la cita. Ahora,
Ustedes se preguntarán, y entonces ven acá, los órganos extrapoder no son controlables, nadie los controla. Sí, son controlables, pero no el que quiera hacerlo. Las actuaciones de los órganos constitucionales autónomos están sujetas a diversos controles que encuentran sustento en la propia Constitución. No podemos olvidar que estos operan dentro del marco estatal. La autonomía no debe confundirse con soberanía, que está configurada como un atributo exclusivo del Estado. Es la propia Constitución la que establece las vías para el control de las actuaciones administrativas de los órganos constitucionales autónomos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿dónde estamos nosotros? La Cámara de Cuentas. Las actuaciones de los órganos constitucionales autónomos encuentran un primer mecanismo de control a través del rol de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas controla a los órganos constitucionales autónomos. Porque el artículo 248 de la Constitución dice que la Cámara de Cuentas es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos, que a veces se olvida, y del patrimonio del Estado. El TC ha dicho que la competencia de la Cámara de Cuentas va mucho más allá de la sola gestión financiera. La fiscalización sobre la adecuada tramitación de los procesos administrativos remite a un amplio abanico de competencias que se extienden a la verificación sobre el respeto de los contenidos de los términos de referencia en los procesos públicos de licitación para la adjudicación de obras, entre otras muchas cuestiones de alto interés para la ciudadanía. La Ley 1004 precisa que este control externo abarca la auditoría financiera, pero también la auditoría de gestión. Hay que precisar que en el caso de la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Banco Central, el Tribunal Constitucional dejó claro que este último, el Banco Central, al igual que los demás poderes y órganos constitucionales autónomos, está sujeto al control de la Cámara de Cuentas, lo cual no puede ser suprimido por ninguna disposición infraconstitucional. Y eso es, otra vez, la sentencia 001 del 15. Lo que sí es cierto es que este control no puede afectar la potestad, en este caso del Banco Central, de fijar autónomamente a través de la Junta Monetaria, y cito al tribunal entre comillas, las políticas, estrategias, metas y objetivos necesarios para el cumplimiento de las funciones que le encomienda la Constitución, ni limitar la capacidad de éste de realizar o procurar por sí mismo la evaluación y el control de desempeño institucional y de los resultados alcanzados en su gestión. Cierro la cita. Este autocontrol, que puede ser realizado por organismos que formen parte del órgano a requerimiento de este, por firmas de auditorías privadas, forma parte de su autonomía. A pesar de ello, la Cámara de Cuentas no queda totalmente excluida del proceso de contratación de firmas de auditorías nacionales o internacionales, ya que las empresas que deseen participar en las licitaciones correspondientes, dice el tribunal, abro comillas, deben de estar registradas en la base de datos de elegibles que gestiona la Cámara de Cuentas en su condición de organismo rector del Sistema Nacional de Control y Auditoría. Además, los interesados podrán requerirle su asistencia a la Cámara de Cuentas para la elaboración de las bases del concurso y términos de referencia. Y seguimos agregando, estas auditorías no sustituyen el control fiscal ejercido por la Cámara de Cuentas, y aunque puede requerir sus resultados a los órganos que la contrataron, estos ni les son oponibles ni vinculantes. De hecho, ha advertido el tribunal que a pesar de la importancia de las auditorías realizadas por firmas privadas para que el órgano evalúe su desempeño institucional y resultados alcanzados en su gestión, abro comillas, no pueden ser por sí mismas ni pueden dar origen a responsabilidades como la que le corresponde declarar a la Cámara de Cuentas en virtud de lo contenido en los artículos 47 y 48 de la ley que la regula. En este contexto, el tribunal estableció, y abro comillas otra vez, no se pueden equiparar normativamente las exigencias de las auditorías que realicen la firma privada a requerimientos de órganos públicos con las que corresponde al órgano de control fiscal externo.
En base a todo lo anterior, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 32 de la Ley 1004 y adoptó una modalidad de sentencia reductora respecto al artículo 35 de la misma. Hay una sentencia del Honorable Tribunal Constitucional, es la sentencia 283 de este año, del 21, y el tribunal precisamente dice que lo que decidió en las acciones directas fue a propósito de disposiciones normativas que implicaban una interpretación de los artículos 47 y 48 de la Ley 1004, que se refieren a la competencia que tiene la Cámara de Cuentas para establecer directamente la responsabilidad administrativa y la civil de los servidores públicos de las entidades y organismos sujetos a dicha ley, y no así en el ámbito de su artículo 49, que se refiere a los hallazgos o indicios de responsabilidad penal. O sea que el tribunal dice, oye, una cosa es la responsabilidad administrativa y la civil de los servidores públicos, y por otro lado, y claro, y dice, la sentencia de la acción directa no se refirió a esta cuestión, y por el otro lado está el ámbito del artículo 49 que se refiere a los indicios o hallazgos de responsabilidad penal. El TC señaló que en los procesos que involucren infracciones contra la cosa pública u otro proceso en que resulte necesario presentar como medio de prueba un informe o una auditoría de tipo contable o financiero, por ejemplo, los casos de corrupción pública, dice el tribunal, son admitidos tanto los informes elaborados por la Cámara de Cuentas en virtud de las disposiciones del párrafo tercero del artículo 30 y del artículo 49 de la propia Ley 1004, como aquellos informes y peritajes independientes e imparciales elaborados por peritos o expertos conforme a las reglas establecidas por los artículos del 204 al 217 y demás normas del Código Procesal Penal, asegurando el adecuado ejercicio del derecho de defensa, dice el tribunal. El tribunal recordó la obligación que tienen los tribunales penales, acuérdense que no estamos hablando de tribunales de responsabilidad administrativa ni de responsabilidad civil, de los servidores públicos. La obligación que tienen los tribunales penales en este tipo de casos de valorar cada uno de los elementos presentados conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, explicando las razones por las cuales se le otorgan determinado valor con base a la apreciación conjunta y armónica de todas las pruebas. De modo que para deducir la responsabilidad penal en un caso, no tiene como único camino los indicios detectados por una auditoría de la Cámara de Cuentas, o que los revelados por esta ate automáticamente la convicción del tribunal o la suerte del proceso. Dice el tribunal, lo anterior en virtud del principio de libertad probatoria que impera en el ordenamiento procesal penal. Además, el TC advirtió que esto resulta cónsono con el artículo 69, numeral 7 de la Constitución, que establece como una de las garantías mínimas del debido proceso que toda persona sea juzgada, entre comillas, conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio. El tribunal estimó, el Tribunal Constitucional, además, que el artículo 45 de la Ley 1004, que dispone expresamente, cito, se presume la legalidad de las operaciones y actividades de los servidores públicos de las entidades y organismos sujetas a esta ley, a menos que del contenido de las auditorías, estudios e investigaciones especiales practicados por la Cámara de Cuentas resulte lo contrario. Es decir, que hay una presunción de legitimidad, de juridicidad de los actos realizados por esos servidores públicos, salvo que del expertise se demuestre que es lo contrario. Y entonces, aquí se dice muy claramente, y el tribunal dice, no significa en modo alguno que tales mecanismos sean los únicos
que sirvan para establecer la responsabilidad penal de dichos funcionarios, cuando en el ejercicio del régimen de libertad probatoria que rige en esa materia puede evidenciarse que tal responsabilidad sí existe. Siempre hay gente que no se siente contento y entonces empiezan a atacar a los órganos extrapoder. ¿Y qué es lo que se creen? Y ellos creen que pueden hacer lo que les da la gana y que nadie lo puede controlar. En el fondo eso es un resabio del autoritarismo, de la expresión tradicional de lo que ha sido la organización de la administración pública en un estado determinado, en un momento determinado. Entonces viven cuestionando. Óigame, pero venga, acá, ¿quién es que crea esos órganos de extrapoder? ¿Es Milton? ¿O Ana? ¿O María? ¿O José? No, es la Constitución. Y ustedes nos dicen, y todos nos dicen, que la Constitución es la norma fundamental del ordenamiento jurídico y que todos los ciudadanos y órganos públicos están sometidos a la supremacía de la Constitución. Entonces, si la voluntad del constituyente es que existan esos órganos constitucionales autónomos, pues usted tiene que cargar con la consecuencia, están organizados, tienen que someterse a su propia estructura, porque no están fuera del marco legal ni del marco constitucional, pero tienen tanta legitimidad democrática como cualquier otro. ¿O es que aquí hay privilegio, o que aquí hay organismos de primera, o de segunda, o de tercera categoría? No, la Constitución le da legitimidad democrática. La Constitución es la Biblia institucional de un pueblo. Así como la Biblia es la palabra de Dios, la Constitución es la palabra del pueblo. Y todo creyente, todo cristiano quiere leer la palabra y quiere practicarla. Porque la palabra es vida, vida del Señor. Además, alimenta el espíritu y la conducta hacia donde debemos ir. ¿Verdad? Si eso es así, la Constitución siendo la palabra del pueblo, nosotros tenemos que darle mayor valor a la Constitución. Entonces yo rindo honor a la Cámara de Cuentas hoy, que es un órgano que desde febrero de 1845 está en la Constitución. Y eso es un motivo inspirador para que ustedes y todos nosotros y el pueblo dominicano, ahora más que nunca, en momentos delicados de la vida nacional, por el entorno internacional cercano y lejano, de reafirmar las raíces profundas de la dominicanidad y defender la Constitución, y que a mí nadie me diga, yo no lo puedo aceptar con el mayor cariño en ese diferendo, que este pueblo no ha dado demostraciones de amar su Constitución. Ahí está, 24 de abril del año de 1965, la más hermosa, la más bella revolución de América. ¿Por qué? Porque no fue para tumbar un tirano, un dictador, para un ajuste de cuentas entre grupos económicos y políticos, sino que la finalidad esencial de esa revolución fue la vuelta al poder sin elecciones del presidente legítimamente elegido, que era Juan Bosch. Y más importante aún, la puesta en vigencia de la Constitución del 29 de abril del año de 1963. Mujeres, hombres y niños con las armas en la mano proclamaron su amor a la Constitución con su sangre, con su sudor y sus lágrimas. A mí que no me digan que este pueblo no sabe cómo amar su Constitución. Y ese ejemplo del siglo pasado debe servirnos de estímulo. Ahora que estamos en un ambiente diferente, donde hay el espíritu democrático que reina en muchas partes del mundo, a pesar de las erupciones autoritarias que se manifiestan en algunos países. Aquí hay una voluntad de seguir por el camino democrático. Y eso se afianza si cada niño, si cada niña, cada ciudadano, no importa la edad, el credo, lo que sea, ama y practica su Constitución, vive en Constitución, porque la Constitución es sinónimo de felicidad.
Llegamos a la parte final del programa del día de hoy sobre esta conferencia dictada en la Cámara de Cuentas por el presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, con el título La Constitución y los órganos extrapoderes. En la actividad estuvo presente el Pleno de la Cámara de Cuentas, encabezada por su presidente Janel Andrés Ramírez, la vicepresidenta Elsa María Catán, la secretaria Tomasina Tolentino y los miembros Elsa Peña y Mario Arturo Fernández, coordinador de la Comisión de Efemérides Patrias. Además, Guillermo, por esta alta corte estuvo la magistrada Eunicis Vázquez Acosta, la secretaria Grace Ventura, la directora de comunicaciones Milagros Escarramán y el pasado secretario Julio José Rojas Báez. Nosotros nos encontramos la próxima semana para seguir construyendo la anhelada cultura constitucional. Hasta entonces.